Bien amigos, en Radio Sensación, en Reflexiones en la Tarde con Pedro Roberto Ruiz y el profesor Hernán Papaterra, nuestro teléfono de contacto, el 781-7911. Hoy estamos tratando el tema del Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas pasa por su peor momento. Según se lee en las ediciones del diario 2001 del 6 de febrero del año 2017, un reportaje de la periodista Naxai Saavedra. Sí, en ese reportaje de Saavedra se lee cosas como esta: falta de seguridad en el Jardín Botánico de Caracas, recursos económicos cortos y áreas descuidadas son algunos de los problemas que atraviesa el Jardín Botánico. En la actualidad no se encuentra en su mejor momento. Este lugar alguna vez fue considerado la estrella de la ciudad, un valioso pulmón vegetal que destaca sobre las estructuras urbanas de Caracas. Incluso fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Sigue señalando Naxai Saavedra: en un recorrido realizado por el equipo del diario 2001, se conoció que sus visitantes consideran que ha pasado un tiempo desde que este espacio natural vivió días gloriosos. No está a su favor el hecho de que esta joya, con gran valor no solo para el esparcimiento, sino para el conocimiento, la investigación y la botánica en general, no sea conocido por gran parte de los citadinos, es decir, los caraqueños, por lo que sus problemas no han sido tomados en cuenta por las autoridades nacionales, estadales y municipales. La profesora Ana Herrera es la actual directora del Jardín Botánico de Caracas. Ella manifestó que el estado en que se encuentra el jardín no es aceptable. El problema no tiene que ver con el personal. Hay 20 jardineros sin contar con el jefe del parque, el jefe del vivero y el jefe de mantenimiento. Pero la situación es que estos empleados no tienen las herramientas adecuadas para realizar su trabajo. Sigue el reportaje del 2001 apuntando: la seguridad a lo largo de las instalaciones del Jardín Botánico de Caracas es casi nula. De 70 hectáreas solo están habilitadas para el acceso 9 y estas de por sí cuentan con espacios que están prohibidos. Recordamos que están prohibidos por la peligrosidad que presentan por la presencia de elementos extraños que merodean en las instalaciones del Jardín Botánico hoy día. Continúa el reportaje diciendo: tenemos denuncias de robos todo el tiempo en el Jardín Botánico de Caracas. Nuestros vecinos son los habitantes del barrio La Charneca y por eso también evitamos que los visitantes suban la montaña, comentó la directora Herrera. También denunció que han pedido al gobierno nacional más efectivos de vigilancia, pero que no han sido escuchados. En uno de los actos delictivos se robaron 250 metros de cable, dejando inutilizada hasta el momento la taquilla electrónica, la casa de huéspedes y otras áreas. Sí, y dice, y termina el reportaje: debido a regulaciones de la ley, en el Jardín Botánico de Caracas no pueden, cosa absurda, adquirir algunos elementos como resmas de papel, tinta, elementos para imprimir, y esto es vital para la parte académica y de investigación y docencia del Jardín Botánico, según asegura su directora, la docente universitaria Ana Herrera. El Jardín Botánico de Caracas o Jardín Botánico de la UCB es un sitio de patrimonio cultural de la humanidad que forma parte de la ciudad universitaria de Caracas, sede de la Universidad Central de Venezuela. Posee una extensión de 70 hectáreas y está administrado por la Fundación Instituto Botánico de Venezuela. Esa fundación, esa organización, bajo la dirección del médico, colega tuyo Pedro, por cierto, y biólogo venezolano que fue el doctor Tobías Láser, él mientras estuvo
durante poco más, creo, si no creo equivocarme, poco más de 50 años, día a día, desde las 6 de la mañana hasta el momento de su muerte, estaba visitando, caminando, recorriendo cada metro, cada milímetro de ese parque, porque lo sentía suyo y sabía que allí estaba la obra humana de gente que lo apoyó, como fue el horticultor suizo Augusto Braun, a quien no se le hace todavía reconocimiento a sus méritos en Venezuela, y el jardinero venezolano Pedro Naspe. Con ellos se inició y se desarrolló el Jardín Botánico de Caracas, en la antigua Hacienda Ibarra, y que luego pasó a ser parte de esa gran ciudad universitaria de Caracas, de la que nos sentimos orgullosos los venezolanos, por esa gran universidad que es la Universidad Central de Venezuela, a la cual se le transfirió el control, la gerencia del Jardín Botánico de Caracas, pero sin que a la propia Universidad Central de Venezuela se le haya mejorado de manera significativa su presupuesto. Sí, fue tomada el gobierno en el año 1969, el 30 de octubre del año 69, con la toma de la universidad en el gobierno de Rafael Caldera. Rafael Caldera asumió el control del jardín y lo convirtió por decreto en un parque nacional a partir de ese momento. A partir de ese momento se cometió un exabrupto por parte del presidente Caldera, que fue entregarle el jardín botánico a la custodia de la Guardia Nacional para tratar de impedir las protestas universitarias de la época, en la que, por cierto, figuraban y participaban mucho estos señores que hoy están al frente del gobierno y a los cuales le provoca una especie de urticaria ver una protesta estudiantil, y que se guarnecían, se escondían en las instalaciones del Jardín Botánico de Caracas para desde allí arrojar piedras y disparar contra la policía. Hay una anécdota, por cierto, que muchos de quienes luego se ufanaron de haber ido a la montaña se tomaban las fotografías en el arbolado, justamente hermoso, profundo, que existe allí en esas instalaciones. Entonces allí se tomaban las fotografías y luego decían que habían estado en las montañas de Lara o de Falcón o de los lados de Barlovento. Por ahí hay muchos que prestaron el uniforme. Por ahí hay muchos que prestaron el uniforme mientras se sentaban a tomar café en las áreas de la Facultad de Humanidades. De Humanidades, exactamente. Fue concebido en el año 1945, en la época del trienio, y abierto al público en el año 1958. Yo espero que haya sido el 12 de enero del año 1958, que coincide con mi nacimiento. Es el primer jardín botánico del país y formó parte del proyecto original de la ciudad universitaria de Caracas. Estamos hablando justamente de una de las joyas ambientales, ecológicas, conservacionistas de Venezuela. El Jardín Botánico de Caracas, también conocido como el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con un patrimonio que vale la pena que el venezolano lo conozca, se entere y se sensibilice con él. Alberga al Herbario Nacional, también al Instituto Botánico de Venezuela, y una amplia colección de elementos artísticos y arquitectónicos. Ese jardín fue nombrado conjuntamente con la ciudad universitaria, en razón de eso, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es el único en su tipo junto al Real Jardín Botánico de la ciudad de Kew en Londres, en Inglaterra. Un jardín botánico excepcional por todas sus particularidades y colecciones. El Jardín Botánico de Caracas cuenta con más de 2.500 especies arbóreas y herbáceas, que corresponden a unas 200 familias botánicas, las cuales el 50% son de Venezuela, el resto son procedentes de países de Centroamérica, África, la India y otras regiones de Asia y Sudamérica. De sus 70 hectáreas, 15 de ellas tienen unas determinadas zonas donde se encuentran las plantas distribuidas por sectores.
Las 55 hectáreas restantes se han reforestado y se han dedicado como bosque autóctono preservado. Nuestro prestigioso pero descuidado Jardín Botánico de Caracas cuenta con una laguna principal, senderos de interpretación, un orquidiario, un bosque húmedo tropical, la Laguna Venezuela, un jardín xerofítico, un palmeto, que es una de las colecciones de palmas más importantes de América Latina, como decía el hermano Jesús Hoyos, el cual alberga unos 4.000 ejemplares de unas 250 especies de palmas. Además, cuenta el Jardín Botánico de Caracas con gingiberales, con un bromeliario, aráceas, una zona dedicada a la didáctica recreacional y un jardín económico donde los visitantes pueden ir y adquirir y comprar piezas importantes de la flora venezolana. Una de sus joyas es el Arboretum del Jardín Botánico de Caracas, que posee más de 100.000 árboles distintos que muestran etapas de crecimientos diferentes y que son emblemáticos de distintas áreas y regiones, no solamente de Venezuela, sino de América Latina y del mundo. Ambientes y recursos naturales dignos de ser conocidos, recorridos o visitados por quienes vivimos y visitan nuestro hermoso país, Venezuela. Algo digno de conservación, protección y cuidado permanente. Nuestros amigos de Asoproden, igual que de la Fundación del Jardín Botánico de Caracas y muchos otros ambientalistas, nos dicen que digamos casi que a grito, el Jardín Botánico de Caracas reclama y espera nuestra mano amiga, responsable y solidaria. Y desde Radio Sensación 830 AM y de este programa Reflexiones en la tarde con Pedro Roberto Ruiz y Hernán Papeterra, nos hacemos eco de ese clamor. El Jardín Botánico cuenta con institución clave del acervo cultural y botánico de Venezuela y América Latina. En materia de equipamiento, el Jardín Botánico de Caracas cuenta con instituciones clave del acervo cultural y botánico, entre ellas la Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Dr. Tobías Láser, cuyo principal objetivo de esa fundación es realizar y promover la investigación botánica en el país, una de las razones para que nos sintamos dueños y defensores de ese jardín botánico. Cuenta con el inventario, tiene la obligación de velar por el inventario y la conservación de la flora venezolana y acometer labores de educación ambiental en todos los ámbitos del sistema educativo, desde el preescolar, la educación básica y primaria, la media y la universitaria. También cuenta con la biblioteca Henri Pittier, cuyos inicios datan de 1920. Por eso ese contenido, ese capital se hace atractivo para los elementos que quieren vandalizar el jardín botánico. Una biblioteca especializada en temas botánicos, especialmente de taxonomía, del estudio de la botánica. Esa biblioteca cuenta en la actualidad aproximadamente de unos 6.000 títulos de libros, más de 150 tesis de grado, unos 1.300 títulos de revistas especializadas en temas de la botánica y una valiosa colección bibliográfica que perteneció nada más y nada menos que a ese insigne sabio nacido en Suiza, cuyo ejemplar más antiguo data de 1775. Dentro del edificio principal del Jardín Botánico de Caracas existe un auditorio con capacidad para 300 personas, excelente acústica y equipos audiovisuales con tecnología de punta. Y en las adyacencias del auditorio están ubicadas 2 terrazas, áreas delimitadas, ventiladas y adornadas por los jardines interiores que brindan luz y color a su alrededor.
con murales de Wilfredo Lam, que fue un pintor vanguardista cubano. Y también se encuentra en el Jardín Botánico el Herbario Nacional de Venezuela, una joya que fue fundada por Henry Pittier en el año 1921. Actualmente ese herbario cuenta con 400.000 especímenes que lo colocan como el mayor herbario o colección de hojas secas clasificadas y la referencia más completa de la flora de Venezuela y América Latina. Bien, el Jardín Botánico de Caracas reclama y espera nuestra mano amiga, responsable y solidaria. Estamos, amigos, en este ejercicio de audiovisual en Radio Sensación con amplitud modulada 830 y saliendo por internet en www.radiosensacion.com.be. Nuestros oyentes que se han comunicado a través de tu correo electrónico, Pedro. pedrorobertoruiz@gmail.com. Y a través de mi Twitter, @hjpapaterra, nos participan preguntas y planteamientos como estos. Nos dicen cómo está el ambiente en tu comunidad o ciudad y nos apuntan la siguiente nota. Vemos cómo en nuestro estado Bolívar, hoy día, en el entorno del río Orinoco y las represas del Guri, Macagua y Caruachi, está aconteciendo un desbordamiento de las aguas fluviales y represadas, lo que al provocar inundaciones pone en peligro a las comunidades de Puerto Ordaz y San Félix. Efectivamente hemos podido ver a través de los noticieros de televisión, de las noticias de radio, que la población de Bolívar en Puerto Ordaz y San Félix, en los alrededores del Orinoco y del Caroní, los damnificados están esperando también, como el Jardín Botánico, la mano amiga que le preste la solidaridad en estos momentos tan difíciles para su existencia. El incumplimiento del protocolo de llenado del embalse de la central hidroeléctrica de Guri es la causa de las inundaciones en las zonas de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, como Castillito y Cachamay. Así lo aseguran fuentes del sector eléctrico. Otra fuente nos refirió en contacto con la emisora que las cosas se complican con la crecida de los ríos Caroní y Orinoco, sobre todo porque este último está alcanzando niveles históricos poco vistos anteriormente. Si la cuota del Orinoco en Ciudad Bolívar llega a registrar los 18 metros, dicen los especialistas, habrá alerta roja en la ciudad de San Félix de Guayana. Entre tanto, asociado al fenómeno de las lluvias, crece el caudal del río Tuy en el estado Miranda y en el municipio Independencia, en Santa Teresa del Tuy, sector El Rey, donde el agua desborda y causa estragos en las barriadas populares asentadas en las proximidades del río Tuy. Sí, hemos visto en la prensa regional del estado Miranda que numerosas familias del sector El Rey en Santa Teresa del Tuy han demandado asistencia solidaria por parte del gobierno, de la alcaldía, del municipio de Independencia, porque han perdido buena parte de sus artículos de vivienda y están justamente en situación de penuria. El Instituto Nacional de Meteorología nos da otro aviso, Pedro. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo y pronostica nubosidad con lluvias de intensidad variable en gran parte del país. Bueno, advierte INAMET que una onda tropical sobre el Mar Caribe al occidente del país y la actividad de la zona de convergencia intertropical originarán nubosidad con precipitaciones de intensidad variable en las regiones del sur, en los Andes, la región zuliana y la central del país. Hoy ha llovido 2 veces. Hoy ha llovido 2 veces y las olas en las costas, según anuncia el Instituto de Meteorología e Hidrología, el INAMED, se mantendrán a una altura que alcanzaría a 1,5 metros en el litoral occidental, en los litorales central y oriental y en la zona insular, tendencia que ha permanecido igual en los últimos días.
El Jardín Botánico de Caracas solicita ayuda para su rescate y mantenimiento. Es el tema del que hemos estado reflexionando en esta tarde a través de Radio Sensación y a través de la web radiosensación.com.be. Y vemos que tanto la directiva como la jefe de mantenimiento, investigación botánica y empleados en general del Jardín Botánico de Caracas hacen un llamado urgente para solicitar ayuda voluntaria en el mantenimiento de la institución y mejorar su estado actual, ya que no cuentan con la maquinaria suficiente para mantener las 90 hectáreas de áreas verdes y plantas que alberga el pulmón vegetal de la ciudad de Caracas. Junto con Asoproden, que ya la presentamos en los primeros minutos de esta transmisión, estamos haciendo un llamado de emergencia para solicitar de los venezolanos su valiosa colaboración en unas jornadas de limpieza de los diversos sectores del Jardín Botánico que por diversas razones, ya las hemos mencionado, se encuentran en franco deterioro, sometidas al vandalismo y en donde la imagen de abandono y descuido es cada vez mayor. Es necesaria la ayuda material y equipos de trabajo en el campo, desde lo más sencillo: guantes, tijeras, palillas de jardinería, bolsas negras, hasta que se pueda prestar, todo lo que se pueda prestar, hasta maquinarias de podar, machetes, un carro o un camión que permita recoger el material vegetal y de desecho. También se agradecen donaciones para el refrigerio, aguas, bebidas refrescantes para las jornadas de trabajo. Esperamos que los venezolanos asuman su responsabilidad, vengan a prestar su solidaridad con el Jardín Botánico de Caracas. Como dijimos el pasado jueves, cada jueves a través de este programa estaremos hablando de temas ambientales, de naturaleza y de desarrollo sostenible específicos, tanto locales, puntuales, nacionales y globales. El próximo jueves 17 de agosto estaremos hablando de la problemática que adolece el Jardín El Guaraíra Repano en Vargas y la degradación ambiental de Venezuela. Estaremos conversando sobre carga ambiental en el frente norte del estado Vargas. Igualmente, el jueves 24 de agosto, el CLAP y riesgos sanitarios y ambientales, los daños en la pirámide de la alimentación, lo saludable y la basura. Puede ser reciclada. Esto por el hecho de que sabemos que buena parte de la comida que está distribuyéndose a través de los CLAP viene en formatos de latas, muchos plásticos, muchas cajas de cartón y terminan convertidos luego en desperdicios, desechos y basura. Así el jueves 31 de agosto estaremos conversando agresiones al patrimonio ambiental y protestas vecinales. Así también el jueves 7 de septiembre, Arco minero, Orinoco y daños ambientales, socioeconómicos y sanitarios. Y creo que vamos a incluir un toque técnico con la deforestación, porque han estado llegando muchos correos que hablan y denuncian la deforestación del estado Bolívar. Así el jueves 14 de septiembre estaremos hablando de el problema de la calidad y de la suficiencia y disponibilidad del agua potable y del agua para el saneamiento, la pérdida de su calidad y de la disponibilidad deficiente. El día 21 de septiembre estaremos hablando de la vulneración de las áreas naturales protegidas, desarrollismo en las áreas de las ABRAES nacionales. Y para cerrar el mes de septiembre, el jueves 28, ya hemos contactado a especialistas que nos acompañarán para conversar, para reflexionar sobre la débil gestión de la fauna y la flora dentro y fuera de las áreas protegidas nacionales. Por cierto, estamos recibiendo en este momento una denuncia que nos apunta que en el Hotel Humboldt, arriba en el Parque Nacional Guaraíra Repano, está siendo evidente un grave botadero de basura y llamamos a las autoridades de la gobernación del estado Vargas como del gobierno capital y de la alcaldía de Libertador para que se ocupen de inmediato en garantizar que
ese parque nacional no siga siendo afectado por el comportamiento irresponsable, negligente de quienes visitan Galipán, de quienes visitan el teleférico y de quienes se acercan a conocer esa belleza arquitectónica que es el Hotel Humboldt. Amigos, reflexiones al atardecer con Pedro Roberto Ruiz y Hernán Papaterra el día jueves, donde tratamos seguridad humana desde el ámbito ambiental. Muchas gracias por su atención y este experimento audiovisual. ¿Qué tal? Uy.